Veamos los cálculos en el análisis químico agronómico aplicado específicamente a las cuestiones volumétricas. Siempre el análisis volumétrico se basa en una reacción química conocida entre el analito y el titulante. Esa reacción puede ser, por ejemplo, ácido-base, redox, de complejación o de precipitación, entre otras. El procedimiento general consiste en medir el volumen necesario para titular el analito, cuando la titulación es directa, o bien una especie química que reaccionó con él en una titulación indirecta, o bien el exceso de una especie química que reaccionó con el analito en una titulación por retroceso. Siempre se agrega valorante hasta que todo el analito haya reaccionado, y este punto en donde todo el analito reaccionó se detecta mediante el agregado de un indicador. Un indicador va a ser una sustancia que tenga un comportamiento equivalente a la del analito, es decir, que tenga un comportamiento ácido-base, redox, de complejación o de precipitación, y que tenga la particularidad de tener dos colores de acuerdo a la especie química que estemos considerando. Por ejemplo, un color en la forma ácida y otro en la forma básica, uno en la forma reducida y otro en la forma oxidada, uno cuando está formando un complejo y otro cuando no lo está formando, o bien un color cuando se encuentra en solución y otro cuando se encuentra precipitado. De esta manera entonces, a través del cambio de color es posible identificar cuál es el punto final de la titulación. En cuanto a los cálculos, siempre nos basamos en esta igualdad. Decimos que los miliequivalentes de analito van a ser iguales a los miliequivalentes de valorante. Para hacer los cálculos siempre va a ser necesario conocer cuánto es el peso de un equivalente, ya sea del analito o del valorante, para poder preparar las soluciones y hacer los cálculos para finalmente poder informar el resultado. Por supuesto que esta equivalencia la vamos a utilizar de forma directa cuando hablemos de una titulación directa también. Cuando hablamos de titulaciones indirectas o por retroceso, hay que considerar cuál es el analito, qué es lo que nosotros queremos cuantificar y qué es lo que efectivamente estamos cuantificando en la valoración para a partir de ello poder hacer los cálculos. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta representación vamos a esquematizar el análisis, por ejemplo, de cloruros en agua, en una muestra de agua, mediante una volumetría de precipitación. Se toma una muestra con una pipeta y se coloca dentro de un Erlenmeyer. Se agrega el indicador, es decir, esta sustancia que nos va a permitir identificar el punto final de la titulación. Y entonces comienza a agregarse el precipitante, el agente precipitante que va a estar contenido en una solución en la bureta. En la medida que el precipitante entra en contacto con el analito que se encuentra en la muestra, entonces lo precipita a ese analito. En este caso se trata de iones plata que cuando reaccionan con los iones cloruro de la muestra forman cloruro de plata, que es un sólido de color blanco. Una vez que todos los cloruros han sido precipitados, la próxima gota de solución que contiene iones plata que cae desde la bureta va a reaccionar con el indicador y en este caso va a producir un precipitado que es de un color rojo, que es lo que nos permite identificar el punto final. En esta titulación, entonces, nosotros podemos considerar que los miliequivalentes de precipitante van a ser iguales a los miliequivalentes de analito. ¿Cómo calculamos nosotros los miliequivalentes de precipitante? Bueno, conociendo cuál es el volumen de precipitante que utilizamos y la normalidad de esa solución, y los miliequivalentes de analito. Entonces, una vez que nosotros los calculamos, podemos, sabiendo cuánto pesa un miliequivalente, calcular cuántos gramos entonces de analito estaban presentes en esta muestra. Como nosotros tomamos una alícuota de la muestra, esa cantidad de gramos la tenemos que relacionar con la cantidad de muestra que utilizamos, que por ejemplo en este caso podrían haber sido 25 mililitros, como indica la pipeta, o bueno, el volumen que corresponda a la muestra que se haya utilizado, y de esa manera entonces, estableciendo la relación entre la masa de analito y la cantidad de muestra, se establece la concentración del analito en esa muestra, que es lo que finalmente se va a informar. Veamos otro ejemplo. Acá vamos a esquematizar el caso de la determinación de respiración en suelo. En un frasco se coloca una muestra de suelo. Sobre ese mismo frasco se coloca un frasco más pequeño que va a contener una solución de hidróxido de sodio y el frasco se procede a tapar. Una vez que tenemos este sistema cerrado, entonces el dióxido de carbono que sea liberado por la respiración desde el suelo va a reaccionar con el hidróxido de sodio que esté presente en este frasquito que estamos esquematizando en medio del sistema. Se produce entonces esta reacción de neutralización en donde el hidróxido de sodio reacciona con el dióxido de carbono y forma carbonato de sodio y agua. Una vez que termina el periodo de incubación que se determine, entonces se titula el exceso de hidróxido de sodio, es decir, lo que no ha reaccionado con el dióxido de carbono, con un ácido estandarizado, por ejemplo, ácido clorhídrico.
En este caso se trata de una titulación por retroceso. ¿Cómo lo podemos eso esquematizar? Bueno, consideremos que antes de la incubación en el sistema había una determinada cantidad de hidróxido de sodio, que suponemos que es esto que estamos representando acá con este rectángulo gris. De esa cantidad de hidróxido de sodio que había en el vaso, una parte es la que reaccionó con el dióxido de carbono proveniente de la respiración, por ejemplo, lo que estamos esquematizando acá en esta parte rayada. Otra parte no reaccionó con el dióxido de carbono y esa es la parte que quedó en exceso. Ese exceso es justamente lo que nosotros vamos a titular con el agregado de ácido clorhídrico. A su vez, se hace la misma determinación para un blanco, es decir, un frasco que se incubó en las mismas condiciones pero sin muestra. Entonces, en ese frasco también había una determinada cantidad inicial de hidróxido de sodio en el vaso y al finalizar el periodo de incubación, una parte de ese hidróxido de sodio puede haber reaccionado con el dióxido de carbono que estaba presente en el aire. Es decir, no un dióxido de carbono que proviene de la respiración del suelo, pero sí el que estaba presente en la atmósfera que quedó, digamos, dentro de este sistema cerrado. De esa manera, entonces, el exceso también de hidróxido de sodio que se cuantifica se titula con ácido clorhídrico. De esta manera nosotros podemos, por comparación entre el blanco y la muestra, es decir, entre el hidróxido de sodio que titulamos en exceso en el blanco sin la muestra y el que titulamos en la muestra, poder calcular esta parte rayada que es la que nos interesa. En realidad va a ser estrictamente esta parte rayada que es la que corresponde a la respiración más el dióxido de carbono que estaba presente en el aire, menos esta partecita que es la que cuantificamos en el blanco, que es lo que corresponde al dióxido de carbono del aire justamente. En el cálculo, entonces, vamos a considerar que los miliequivalentes de ácido van a ser igual a los miliequivalentes de base. En este caso, estamos titulando con ácido clorhídrico a la base en exceso. Pero tengamos en cuenta que como no se trata de una titulación directa, vamos a tener que considerar la diferencia entre el blanco y la muestra. Una vez entonces que hagamos esa parte del cálculo, vamos a calcular los miliequivalentes de analito, que sería en este caso dióxido de carbono. Sabiendo los miliequivalentes de analito, de la misma forma que explicamos anteriormente, podemos calcular los gramos de analito. Y una vez que sabemos los gramos de analito, entonces lo podemos referir a la cantidad de muestra utilizada, es decir, a la cantidad de suelo que se colocó dentro del frasco y al tiempo que se mantuvo en incubación este sistema, y entonces así se puede informar la respiración correspondiente a esa muestra. Otro ejemplo muy común en donde se llevan a cabo cálculos volumétricos es la determinación de nitrógeno Hjelder. En este caso, también nosotros hemos trabajado anteriormente con esta determinación, por lo cual no vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a considerar las cuestiones más importantes. Recordemos que el nitrógeno orgánico de la muestra en un proceso inicial de digestión se transforma en amonio. En una segunda etapa, ese amonio formado por la digestión más el amonio que pudiese estar presente inicialmente en esa muestra, se destila por el agregado de hidróxido de sodio y se forma amoníaco. Ese amoníaco, que es un gas, en una etapa siguiente es burbujeado adentro de un sistema que contiene un ácido. En este caso nosotros consideramos que el ácido en donde se hace burbujear el amoníaco es ácido bórico, y entonces lo que ocurre en esta etapa es una reacción de neutralización, en donde el amoníaco reacciona con una parte de ese ácido bórico y lo transforma en borato diácido. Otra parte del ácido bórico va a quedar en exceso, y lo que se hace para llevar a cabo la cuantificación es titular el borato diácido que se formó en la reacción anterior. Fíjense que este borato diácido se titula por el agregado de un ácido, justamente. Entonces está actuando como si fuese una base en esta reacción de valoración. Entonces lo que estamos cuantificando es el borato diácido que se formó en la reacción anterior a través de la neutralización entre el ácido bórico y el amoníaco. Por lo tanto, estamos cuantificando no directamente al analito, sino a una especie química derivada del analito. Hablamos en este caso entonces de una titulación indirecta. Miremos lo siguiente, si hacemos un esquema equivalente al que utilizamos anteriormente para el caso de la respiración, entonces antes de la destilación nosotros teníamos una determinada cantidad de ácido bórico dentro de Erlenmeyer. Luego de la destilación lo que ocurre es que una parte de ese ácido bórico reacciona con el amoníaco que proviene de la muestra y forma el borato diácido. Y lo que se cuantifica es ese borato diácido justamente que es equivalente a la cantidad de amoníaco, que a su vez es equivalente a la cantidad de nitrógeno orgánico que había en la muestra, con un ácido. Del mismo modo que en el caso anterior, en este caso también se lleva a cabo un blanco sin muestra. Por lo tanto,
También vamos a cuantificar cuál es el ácido bórico que reaccionó con amoníaco que puede estar contaminando ese sistema, o bien con una sustancia que tenga un comportamiento básico y que esté actuando como interferente. Entonces lo podemos cuantificar de esta manera, y también calculamos entonces con la titulación con ácido sulfúrico estandarizado cuál es el gasto que corresponde a ese blanco. Nuevamente, por diferencia entre el blanco y la muestra, entonces se puede calcular cuál es la cantidad de analito que reaccionó. Para llevar a cabo los cálculos, nuevamente vamos a considerar que los miliequivalentes de ácido son iguales a los miliequivalentes de base. Tengamos en cuenta que en este caso estamos titulando con un ácido estandarizado, que sería el ácido sulfúrico que colocamos dentro de la bureta, y los miliequivalentes de base que estamos cuantificando son los miliequivalentes de borato diácido. Este borato diácido es una especie que, como dijimos al inicio, está relacionada químicamente con el analito. A partir de esa relación, entonces, se pueden calcular los miliequivalentes de analito. Y una vez que sabemos los miliequivalentes de analito, entonces, sabiendo cuánto pesa un miliequivalente, podemos calcular los gramos de analito. Si sabemos los gramos de analito y los relacionamos con la cantidad de muestra que se pesó, por ejemplo, en este caso está indicado que se pesaron 200 miligramos de muestra de material vegetal, entonces, estableciendo esta relación entre la masa de analito y la masa de la muestra, se puede establecer la concentración del analito. Tengamos en cuenta que esta determinación de nitrógeno Hjeldahl también se puede llevar a cabo de una manera alternativa. Lo que nosotros explicamos recién es la titulación indirecta, en donde luego de la destilación el amoníaco es burbujeado en un recipiente que contiene ácido bórico y se forma borato diácido, y ese borato diácido es el que se titula con un ácido estandarizado. Existe otra manera de llevar a cabo esta cuantificación, que es haciendo burbujear el amoníaco formado en la destilación directamente en un Erlenmeyer que contiene ácido sulfúrico que ha sido estandarizado. De esta manera, entonces, se lleva a cabo una titulación por retroceso, es decir, el ácido sulfúrico que va a recoger el amoníaco en el Erlenmeyer está en exceso. Por lo tanto, una parte de ese ácido sulfúrico reacciona con el amoníaco que es burbujeado y otra parte queda en exceso. Lo que se determina en este caso, siguiendo esta línea de análisis, sería cuál es justamente ese exceso de ácido sulfúrico que quedó en el Erlenmeyer. Y esa titulación, por lo tanto, va a tener que hacerse con una base. De esta manera, entonces, se puede llevar a cabo una titulación por retroceso también para cuantificar el nitrógeno en esta misma metodología de Hjeldahl. Vamos a ver cómo plantear esto en una planilla de cálculo. De forma equivalente a como mostramos en los cálculos anteriores, buscamos en color azul la identificación de las muestras, en este caso tomamos 4 muestras, y en color naranja estamos indicando 4 columnas que corresponderían a datos propios de cada una de esas muestras, como puede ser la masa de muestra que se pesó para iniciar el análisis, el volumen de ácido que se utilizó para titular la muestra, el volumen de ácido que se utilizó para titular el blanco y la concentración del ácido estandarizado que se utilizó en esa titulación. A partir de estos datos, nosotros podemos calcular la cantidad de nitrógeno que estaba presente en la muestra en unidades de miliequivalentes y lo que informaríamos finalmente como resultado de este análisis, que es la concentración de nitrógeno de esas muestras. Vamos a ver en la hoja de cálculo cómo hacer este tipo de planteos. En este caso, en la planilla hemos repetido las mismas 4 muestras y hemos considerado entonces en color naranja cuáles son los datos que corresponden a cada una de esas muestras. Fíjense que para este caso hemos considerado que cada muestra va a tener su propia masa, porque muchas veces es difícil pesar exactamente, sobre todo cuando se pesa material vegetal, 200 miligramos de muestra. Entonces es posible que a veces pesemos un poquito de menos, por ejemplo 198, 199 miligramos o 201, 202 miligramos. Esto no cambia en cuanto a poder realizar el análisis de forma equivalente, pero sí es importante considerarlo al momento de realizar los cálculos. Entonces vamos a considerar cuál es exactamente la masa de cada una de esas muestras. De la misma manera, consideramos para cada una de las 4 muestras cuál es el volumen de ácido que se gastó para titular a cada una de ellas. El volumen del blanco y la concentración del ácido van a ser valores que dentro de una misma tanda de análisis van a ser siempre los mismos. Consideramos en este caso, por ejemplo, 0,05 de gasto de blanco porque se utiliza el mismo blanco para la misma tanda de análisis, y que la concentración del ácido va a ser 0,02 porque es el mismo ácido que se utilizó para hacer las titulaciones de toda la tanda de análisis. De esta manera, entonces, podemos establecer en estas columnas que están indicadas en color verde cuáles son las fórmulas
fórmulas. Para poder establecer la cantidad de nitrógeno que estaba presente en la muestra en unidades de miliequivalentes, nosotros hacemos referencia justamente a los volúmenes gastados para titular la muestra y para titular el blanco y a la concentración de ese ácido. De forma equivalente, nosotros podemos calcular luego a través de una fórmula cuál es la concentración de nitrógeno en la muestra, considerando cuál es la cantidad de nitrógeno que estaba presente y haciendo referencia a el peso de un equivalente de nitrógeno o de un miliequivalente de nitrógeno y a la masa de muestra que se utilizó para iniciar el análisis. Si nosotros hacemos los planteos de esta manera, considerando una fórmula para cada una de estas columnas indicadas en color verde, entonces es posible que arrastremos esta fórmula y que hagamos los cálculos de forma automática para cada una de las muestras que forman parte de esta misma tanda de muestras. Igualmente que como analizábamos anteriormente, si nosotros estamos analizando pocas muestras, puede que esto no nos facilite tanto el trabajo, pero cuando hacemos análisis de tandas muy grandes de muestras o cuando este mismo análisis se repite de forma rutinaria en el laboratorio en distintos momentos, es muy práctico y muy útil contar con una planilla organizada de esta manera, tal que nosotros coloquemos los datos que corresponden a cada una de las muestras y automáticamente podamos calcular los resultados. De esta manera entonces hemos visto cómo hacer los cálculos para el caso de los análisis volumétricos.